La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, ha pedido al Partido Socialista que vuelva a ser el de toda la vida. También se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha señalado como el eje central de la corrupción que, a su juicio, ha marcado al Partido Socialista durante los últimos 7 años. Nosotros no descartamos que haya algún ministro que incluso sea no corrupto, alguno habrá, pero ese mirlo blanco no es Pedro Sánchez, porque es el núcleo irradiador de toda la corrupción durante 7 años. No es una excepción, es la regla. Señorías del PSOE, recuperen su partido, el de toda la vida, el de González, el de Guerra. Rebélense contra quien ha impregnado de corrupción un partido centenario. Porque ni Yolanda Díaz ni sus socios se creen el cuento de que el amo es una isla de virtud en medio de un cenagal. No, no es el jefe, es el jefe de la corrupción, es el maquinista de la famosa máquina del fango, dirigida desde la Moncloa. Bueno, pregunto, ¿el PP es así o solo ciertos miembros del PP son así? Me refiero, ese discurso de ojalá volviera el partido de González, discurso pues que también ha hecho, por ejemplo, Juanma Moreno en Andalucía. Queremos que vuelva el PSOE de siempre. Entonces, ¿exactamente qué PSOE es el que quieren que vuelvan? ¿El PSOE de las escuchas ilegales del CSID? Es decir, el que utilizaba el CSID para espiar a gente, a políticos de la oposición, a empresarios, a periodistas. ¿Quieren que vuelva el PSOE de los GAL? ¿Quieren que vuelva el PSOE de la corrupción desaforada de la última etapa de Felipe González? Corrupción que alcanzó al Banco de España, a la cúpula de la Guardia Civil, a la Cruz Roja, en fin, a todo. ¿Quieren que vuelva ese PSOE del caso Juan Guerra? Que se tomaba ahí un cafelito en la delegación del gobierno, no sé si era en Sevilla, y ahí pues repartía prebendas como si fuera el padrino en la fiesta de comunión de su nieto. ¿Cuál PSOE quieren que vuelva? ¿El que lo mismo recurría a la guerra sucia, que iniciaba negociaciones con ETA? ¿El que inició lo que es la senda de postración ante Reino Unido abriendo la verja de Gibraltar? ¿Qué PSOE? ¿De qué PSOE hablan? Ese PSOE no existe. El PSOE bueno, me refiero. El PSOE es una máquina de arruinar regímenes. Siempre que toca poder, el PSOE al final todo termina degenerando en una orgía de robo y en muchas ocasiones en una orgía de violencia. El Partido Socialista es un partido tóxico, es un partido que se convirtió hace muchísimo tiempo en una máquina de poder inclemente, donde al final ni siquiera queda ideología. ¿Dónde está el tema de la defensa de las clases populares o trabajadoras? Pues en ninguna parte. El Partido Socialista es ese partido que se codea con los multimillonarios en todos los foros internacionales. Porque en el fondo es a lo que aspiran ellos, a ser ellos también parte del club de los multimillonarios. El Partido Socialista es ese partido que se cargó con González y Guerra, estos a los que la portavoz del PP en el Senado echa de menos, el que se cargó buena parte de la independencia judicial en España. El Partido Socialista es el que recurría a cosas como, ¿recuerdan el anuncio del Doberman contra el Partido Popular? ¿De qué está hablando el PP? ¿Por qué se empeña el PP en tratar de vender a la gente que hay un socialismo, un PSOE bueno? No sé, puede haber habido algún socialdemócrata por el mundo que fuera bueno. Desde luego en España no.
En España lo que tenemos no es una degeneración del Partido Socialista de González y Guerra, no, es su culminación. Es en lo que termina derivando el Partido Socialista cuando el Partido Socialista ejerce el poder. En fin, ¿por qué tenemos que aguantar a un PP que sigue insistiendo en que el enemigo es bueno? Está un poco descarriado últimamente con Sánchez, pero en el fondo el PSOE es un partido, en fin, homologable. Si ha durado tanto y se ha degenerado tanto el Partido Socialista es porque enfrente no tenía a nadie dispuesto a utilizar todas las herramientas democráticas a su alcance para destruir al Partido Socialista, que es un cáncer para la democracia. Bueno, malas noticias para la MEMA. Se rompe la negociación entre los sindicatos médicos y el gobierno de Sánchez. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz se han levantado de la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad. Ambas organizaciones han rechazado sumarse al convenio marco para todo el personal sanitario que pactaron con la ministra Mónica García y los sindicatos que están negociando. El Ministerio descarta crear un estatuto específico para médicos como reclama la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz. Estos dos centrales sindicales han anunciado tras el plante nuevas movilizaciones, aunque todavía no se han concretado fecha. Bueno, pues ¿cuál es el fondo de esta cuestión? Pues el fondo de esta cuestión es muy simple. Hace ya muchísimos años que se estableció un sistema en el cual, pues al final los hospitales se dirigen mediante una serie de organismos en los cuales los médicos pues prácticamente ni pinchan ni cortan. Vamos, tienen una opinión que tiene un cierto peso, pero que al lado tiene la opinión de los celadores. Oiga, la profesión de celador en un hospital es una profesión enormemente digna y necesaria, pero de la misma manera que la opinión de un tripulante de cabina en un avión, la opinión de un azafato, no puede tener el mismo peso que la opinión del que pilota la aeronave, pues en un hospital la opinión del celador no puede tener el mismo peso que la de una enfermera o un enfermero, y este a su vez pues no puede tener el mismo peso que el de un médico. Un hospital tiene una serie de objetivos y esos objetivos pasan fundamentalmente por los médicos y enfermeros. Lo otro, pues, son profesiones absolutamente necesarias: mantenimiento, el señor que te lleva la camilla de un sitio a otro, el señor que se encarga de la seguridad, pero digamos que ahí la prescindibilidad de las personas, la intercambiabilidad es mayor. En el caso de los médicos no es tan así, porque se requieren muchos años de esfuerzo y de especialización y de, al final, convertirse en alguien capaz, pues, de curar al que llega a ese hospital o de consolarle adecuadamente si no se le puede curar. No tiene sentido que los médicos no dispongan de un tratamiento específico, de un tratamiento separado, de un tratamiento prioritario a la hora de hablar de la gestión de los hospitales. Y eso es lo que los médicos están reclamando: un estatuto marco propio donde no les traten simplemente como un trabajador de un hospital. Oiga, no, el médico es algo más que eso. Un trabajador de un hospital, pues es, por ejemplo, un celador. Insisto, trabajo dignísimo, trabajo muy necesario, pero ser médico es otra cosa. Y, por supuesto, la izquierda progre no quiere. Eso de la meritocracia es algo que les resulta ajeno. Viendo, pues, en fin, las capacidades intelectuales de la actual ministra de Sanidad, se comprende que les resulte ajeno. Y los médicos han dicho que ya basta,
por tanto, pues vamos a vivir más jornadas de huelga después de la ruptura de las negociaciones. Porque claro, si la cuestión es estatuto marco propio para los médicos, sí o no, y no hay posibilidades intermedias, pues entonces no hay manera de llegar a un acuerdo si el gobierno no se baja del burro. Bueno, hablando de sanidad, hombre, solo faltaba el narco dentro de la trama de corrupción de Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama, Sánchez, es decir, la trama de corrupción del Partido Socialista Obrero Español. Ya tenemos al narco en escena, escuchen. Koldo García intermedió entre el Ministerio de Sanidad y una empresa vinculada a una investigación de la Policía Nacional contra el cártel del Sinaloa. En el año 2020, el exasesor de José Luis Ábalos mantuvo hasta 3 encuentros con el exjefe de gabinete de Salvador Illa, Víctor Francos, para presentarle información sobre diverso material sanitario. Una de las empresas por las que Koldo intercedió fue un laboratorio de cannabis llamado Monpharm AG, que comparte directivos con otras farmacéuticas que actuaron como tapadera del narcotráfico. La justicia española ordenó en diciembre de 2023 la búsqueda y captura de Alejandro Adolfo Calvete por presuntamente liderar una red de laboratorios en España, Suiza y Portugal para traficar drogas a gran escala. Hasta 14 personas de las 24 detenidas fueron condenadas a prisión en marzo de este año de 2025 por esta operación. O sea, que entre las empresas para las que se intermediaba, resulta que una de ellas era una empresa de cannabis ligada a un narco. ¿Ah? Pues hombre, está muy bien, ¿no? No nos vamos a extrañar a estas alturas. ¿Había algún negocio al que no le hicieran los de la trama? Hemos visto que le hicieron a las mascarillas, hemos visto que le hicieron a otros tipos de material sanitario, hemos visto que le hicieron al tema de renovables, hemos visto que le hicieron al tema de obra pública, hemos visto que le hicieron al tema de inversión inmobiliaria, hemos visto que le hicieron al tema de importación y venta de hidrocarburos. Hemos visto que también se constituyó una empresa para trincar del asunto de la inmigración ilegal. Y solo faltaba, pues eso, el narco. Ah, bueno, perdón, falta otro. El tema de la prostitución. Pero bueno, a lo mejor es que ahí Sánchez dijo, ni se os ocurra meteros en ese tema, ¿eh? Nada de pisar terreno ajeno. Bueno, y mientras en Extremadura han cesado al chofer de María Guardiola. Dirán ustedes, ¿esta noticia chusca? Pues la verdad es que sí, es enormemente chusca. Es enormemente chusca por la historia que hay detrás de la noticia chusca. Escuchen. El gobierno extremeño ha cesado al chofer de la presidenta María Guardiola tras conocer que fue condenado por coacciones leves en relación con un delito de violencia de género. El consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ya expuso que el chofer sería cesado de forma inmediata en el momento en el que el gobierno confirmara dicha condena, la cual se ha conocido a través de una información publicada por elplural.com y de la que se ha hecho eco el Partido Socialista. El chofer está condenado por violencia de género contra su expareja a 6 meses de alejamiento, 30 días de trabajo comunitario y retirada del permiso de armas. Bueno, la historia es chusca por quién es el chofer. Resulta que el chofer es primo de Guardiola. Llega Guardiola a la Junta de Extremadura y entonces ¿a quién elige como chofer? A su primo. Salieron informaciones, perdónenme, no me he molestado en comprobarlas porque tampoco me parecía el tema como excesivamente importante, pero salieron informaciones de que antes de que María Guardiola le fichara como su chofer, pues este señor tenía una churrería. Entonces pues salieron informaciones en plan de María Guardiola ficha a su primo churrero. Bueno, ya saben ustedes ese tipo de titulares que buscan el sensacionalismo, pero el caso es que había fichado a su primo. Vamos al hecho en sí. ¿Está bien eso de que fiche a su primo? Pues no sé, si es un puesto de libre designación y tiene derecho a hacerlo, pues que fiche a su primo. Intuyo que el puesto de chofer, el que lleva a la presidenta de la Junta de Extremadura de un sitio a otro, pues hombre, es un puesto delicado donde no quieres poner a alguien que
en fin, pues pueda estar escuchando tus conversaciones telefónicas y luego empezar a contárselo a periodistas por todos sitios, por ejemplo. Así que bueno, poner a alguien de confianza parece normal. El hecho de que fuera su primo, pues bueno, pues era su primo. Tampoco le veo yo ahí demasiado escándalo. Y que el señor tuviera una churrería, pues tampoco. Si el señor tenía una churrería, pues bien por él. Pero claro, resulta que ahora sale una información de que ese primo de María Guardiola, fichado por María Guardiola, pues estaba condenado por violencia de género. Teniendo en cuenta cómo son las leyes de género en este país, pues no voy a ser yo quien condene a las penas del infierno a este señor. Si a este señor le condenaron a 6 meses de alejamiento y no sé qué más, una multa o yo qué sé. Bueno, pues si le condenaron y cumplió su condena, pues ya está. Teniendo en cuenta lo que son las leyes de género en este país, pues no me atrevo a pronunciarme sobre si la condena era justa o no era justa, porque ya sabemos que en muchos casos hay condenas injustas. No digo que este sea, ¿eh? Este pues, a lo mejor es un caso donde estaba muy bien condenado. Ni entro ni salgo. Pero vamos, el caso es que ya le habían condenado, ya habría pagado lo que tuviera que pagar en términos de pena y por tanto, pues bueno, pues el señor podrá ser chofer, digo yo, o podrá ser zapatero, o podrá ser churrero, o podrá ser lo que le dé la gana, una vez que haya pagado la condena, ¿no? ¿O es que le vamos a condenar por los restos a que no trabaje? Bueno, pero claro, María Guardiola está prisionera de su retórica progre. María Guardiola, en el tema de leyes de género, es tan progre como Irene Montero. Con lo cual, pues claro, saca un medio de izquierda la noticia de el chofer de María Guardiola fue condenado por violencia de género. Entonces, automáticamente, María Guardiola, como progre que es, pues no tiene más remedio que cesar al chofer, aunque sea su primo el churrero. Bueno, problemas de defender ideologías nefastas. Problemas de estar prisionero de la ideología progre. Problemas de ser más progre que el progre medio en un partido como el PP. En fin. Y noticias que llegan desde Bruselas, que por una vez pues no son demasiado malas. Ya saben ustedes que Bruselas está pactando con Mercosur, con los países del sur de Sudamérica, un acuerdo que básicamente es letal para nuestro sector primario, para nuestra agricultura, por ejemplo. A pesar de lo cual, la Unión Europea seguía adelante con el asunto. En estos momentos los agricultores de toda Europa se han vuelto a levantar en armas contra la Unión Europea y contra sus gobiernos por tolerar esto. Por ejemplo, en Francia los agricultores están sembrando de abono líquido los edificios gubernamentales, vamos, con lo cual el olor a caca pues es insoportable en esos edificios gubernamentales, incluida la residencia de Macron. Y ante eso, pues ya han empezado a reaccionar los gobiernos. Lo siento, pero la vida es así. El que no llora, no mama. Y si al final lo único que haces es espiar y no recurres a la protesta, te pasan por encima como una pisonadora, porque los de la Unión Europea están en lo de destruir la economía europea, con lo cual, si te dejas, pues oye, se siente. La pisonadora te pasa y tú cierras tu explotación agrícola o ganadera. Bueno, el caso es que han empezado las protestas a lo bestia en algunos países europeos y, por tanto, los gobiernos de Francia, de Italia ha empezado a recular en lo del apoyo al acuerdo con Mercosur y Macron se ha visto obligado a reaccionar y a decir que de ninguna manera piensa firmar el acuerdo. Y entonces la Unión Europea está ahora intentando encontrar una solución al tema. Escuchen. Las instituciones de la Unión Europea han acordado fortalecer las protecciones para los agricultores europeos bajo un acuerdo comercial con el bloque Mercosur. Lo que quieren es lograr que Francia e Italia respalden el controvertido pacto. La Unión Europea
hizo un texto que permitía reimponer aranceles si las importaciones latinoamericanas de carne de ave y vacuno afectan al mercado europeo. El acuerdo llega antes de una cumbre de la Unión Europea en la que los países favorables al Mercosur, liderados por Alemania, buscan que Francia e Italia reiteren su posición y respalden el pacto tras 25 años de negociaciones. Bueno, el pacto con Mercosur pues va a ser de nuevo la puntilla contra el sector primario europeo. Italia y Francia ahora ponen problemas a la firma del acuerdo y la Unión Europea pues intenta aplacar sus recelos, y entonces Brasil se ha puesto nervioso y dice que si no se firma ya, pues entonces no se firma. A mí me llama la atención en todo esto la ausencia de España. España ni está ni se le espera, como siempre, en todos los asuntos serios, y sobre todo en lo que en cuanto a se refiere a defender los intereses de los productores españoles. Y si España no está ni se le espera, es porque aquí las asociaciones del sector primario no están presionando al gobierno español como sí están presionando sus asociaciones a otros gobiernos europeos. No sé, pero en Bruselas está de nuevo la misma división en bandos, es decir, por un lado están la coalición gobernante en Bruselas, es decir, Partido Socialista, Partido Popular, los liberales y toda la purria de la izquierda a favor del acuerdo con Mercosur, y en la derecha pues están los del grupo de Meloni, los del grupo de Abascal, los del grupo de Alice Weidel, oponiéndose al acuerdo con Mercosur. ¿Queremos que no salga el acuerdo con Mercosur? Es decir, queremos que no se destruya todavía más el sector primario español. Bueno, pues que se movilicen las asociaciones, y si no se movilizan, bueno, pues entonces será más fácil que salga adelante ese acuerdo con Mercosur.